Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están, hermanos en iglesia y los que están en casa? Espero que estén muy bien. Pues me tocó compartir, estar enfrente de todos ustedes, tanto en casa como vía internet. Y les quiero compartir una palabra que está en Salmos 34. Se ponen de pie cuando ya lo encuentren. Y ponen amén en el chat cuando lo encuentren. Amén. Doy lectura. Salmos 34 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloría mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y muy claro lo dice este salmo. Muchas veces, a veces las circunstancias no nos permiten adorar a Jehová, porque estamos pensando de que ahorita que se acaba el servicio, ¿qué voy a comer? O X circunstancia, y eso no nos permite muchas veces conectarnos con el Espíritu. Pero como dice el Salmo, que si tú tienes alguna angustia, alguna circunstancia, Jehová ya te libró de ellos. Entonces no tendríamos por qué estar pensando en dicha circunstancia, en la angustia. Y acompáñenme al versículo 19 del Salmo 34. Y el Salmo 19 dice, como ya les había comentado, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra Jehová. Amén. Entonces, hermano, si usted en esta mañana usted vino con alguna aflicción o tiene algún problema que no le permita adorar a Jehová, despójese de él, olvídese de él, porque Jehová ya está trabajando en él. Si no es que Jehová ya lo solucionó. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Y Señor, te pedimos que nos libres, Señor, que aparte, Señor, todo temor, toda angustia de nuestra mente, toda circunstancia, Padre, que no nos permita poder conectar contigo, que no nos permita poder abrazar tu presencia, Padre. En este momento lo echamos fuera en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Señor, en este momento te pedimos que te manifiestes, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Padre, y rodee, Señor, a esta iglesia. Que toque, Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí, puedan conectarse, Señor, puedan tener un momento de intimidad, puedan tener un momento Padre e Hijo. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, el que se manifieste en esta mañana, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén.
majestad se ha vestido de poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Se ha vestido en majestad, se ha vestido de poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Se danza sobre los mares, gloriosa cruz consume mi ser, quiero confiar en ti, altísimo, y ser exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, ser exaltado. Altísimo, pues tu perdón me hace cantar, me hace danzar sobre el desierto, siempre altísimo, altísimo. Se danza sobre los mares, gloriosa cruz consume mi ser, quiero confiar en ti, altísimo, y ser exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, ser exaltado siempre. Altísimo, altísimo, pues tu perdón me hace cantar, me hace danzar sobre el desierto, siempre altísimo, altísimo, sé exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, sé exaltado siempre. Altísimo, altísimo, pues tu perdón me hace cantar, me hace danzar sobre el desierto, siempre altísimo, altísimo. Sé exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, sé exaltado siempre, altísimo, altísimo, pues tu perdón me hace cantar, me hace danzar sobre el desierto, siempre altísimo, altísimo.
sobre mi ser. Los muertos vivirán, enfermos sanarán, el reino se establecerá. Con un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama mi espíritu, ven aquí. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, ven, derrama tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí. Sé que vendrá, los cielos romperán, tu espíritu caerá sobre mi ser, muertos vivirán, enfermos sanarán, el reino se establecerá. Por un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí. He visto tu gloria, he visto tu poder, no me conformaré, yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino. Yo he visto tu gloria, yo he visto tu poder, no me conformaré, yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino. Yo he visto tu gloria, yo he visto tu poder, no me conformaré, yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino, hasta ver
visto tu poder, no me conformaré. Yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y 5, y llamó Dios. Y el 6, luego dijo Dios. Y el 7, e hizo Dios la expansión. Y el 8, y llamó Dios. Y el 9, y dijo también Dios. Y el 10, y llamó Dios. Y el 11, y después Dios. Cuando Dios habla, suceden cosas nuevas. Cuando Dios habla, dice muchas cosas. Y le puedo seguir todo el capítulo, pero el versículo 22 dice: y Dios, después de haber creado las especies vivientes, los bendijo y dijo: fructifíquense, multiplíquense y llenen toda la tierra hasta los confines de ella. He visto tu poder. Yo he visto tu gloria, he visto tu poder, no me conformaré, pues yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino y hasta ver tu reino y hasta ver tu reino. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí. Quita las cosas que no son gratas a ti y purifícame, destruye la ira, lava todo de mí.
ser grato a ti. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Yo te doy mi vida, Señor. Yo tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Santifícame, tú eres mi luz y mi guía, para saber agradarte, solo a ti, Señor. Yo como nieve, puro seré como el oro, pues mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Oh, yo te doy mi vida, Señor. Te tomo mi cruz y te sigo, pues mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Yo tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar.
acercarnos a ti, Señor, y escuchar tu palabra dirigida en mi corazón. Yo recibo la palabra en mi corazón. Mi corazón está receptivo para recibir tu palabra, Señor, y mi entendimiento y mi espíritu están apercibidos para discernir tu palabra, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón recto y puro, Señor. Crea en mí, Señor, un oído de discípulo, Señor, para poder entender y comprender las cosas que tú estás a punto de revelarme, y a través de nuestro pastor, de nuestra pastora, Señor, has depositado en ellos. Bendícelos en el nombre de Yeshua. Bendícelos en todas las cosas, Señor, y los ponemos en tus manos, así como toda esta reunión y todos los santos que nos hemos reunido en casa y aquí en este lugar, Señor. Elevamos nuestra voz, nuestras palmas y nuestro clamor a ti, Señor, porque tú estás, Señor, pendiente de nosotros, y nosotros confiamos en tu palabra, y tú defiendes a los que temen, Señor, y nada les hace falta a todos aquellos que confían en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo ponemos todas estas cosas. Amén, amén, Señor. Aleluya. Seas bendecido, Señor, en esta mañana.
Sí. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. La gracia del Señor, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea y esté con ustedes todos los días de nuestras vidas, en cada momento. Y es por eso que estamos aquí compartiendo la palabra, porque estamos también agradecidos. En el momento de la alabanza, el Espíritu me llevó hace algunos años atrás, donde yo experimenté una protección de Dios. Él me libró, siendo yo joven, todavía soltero, me libró de un accidente fuerte donde pude haber perdido la vida. Venía gente conmigo, puros chavos, amigos míos, y este acontecimiento es recurrente en mí. Y cada vez que eso sucede, yo le doy gracias al Eterno, porque me libró. Yo estoy muy seguro, yo estoy bien convencido que ese día, esa tarde, era noche ya, me libró de la muerte, a mí y a los ocupantes que venían en el carro. Y si no es que haya perdido la vida, hubiera quedado muy mal herido, a saber. Sin embargo, Él tenía desde entonces y tiene planes de bien para mi vida. Y había un plan y un propósito específico en mí. Y ahorita que yo veo la congregación, primeramente veo a mi esposa y a mis hijos, le doy gracias al Eterno por ese acontecimiento. Y sin duda que usted debe también tener un acontecimiento que sabe usted que el Señor le libró, que el Señor le guardó, que el Señor le cuidó. Aunque usted todavía no era creyente o cristiano o conocedor de la palabra, pero hoy en día se da cuenta y dice, el Señor estuvo ahí. Amén. Nos parecemos encapsulados con esa tapabocas, ¿verdad? Pero puede expresar su opinión, puede expresar su sentir con su amén, se oye. Entonces hágalo, estemos aprendiendo a estar aquí con esta normatividad temporal. Espero que sea temporal y el Señor estuvo ahí, en ese tu tiempo, en esa tu experiencia, en el cual el Señor te libró y me libró. Y Él ha estado en todos esos acontecimientos extraños, difíciles, peligrosos, duros, fuertes. El Señor ha estado ahí a tu cuidado. Y nunca debemos de perder de vista esa visión, esa verdad de que el Señor está con nosotros. Y lo estuvo desde entonces. Lo estuvo librándome cuando aún ni le conocía. Y dice la Escritura que cuando yo era pecador, Él ya había entregado su vida por mí y por mí y por ti. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? No nos libra, no nos cuida, no nos guarda, no nos bendice. Amén. Ok, abra su escritura, abra su Biblia en Lucas, capítulo 24. Vamos a leer parte de una historia, la voy a parafrasear mucho,
la voy a explicar. Yo sé que usted la conoce. Es la historia que narra el evangelista, el Evangelio de Lucas, de dos discípulos que tienen la experiencia de haber caminado con Jesús. El título, en el camino de Maús, ¿verdad? Tu Biblia, si es 60. Evangelio según Lucas, capítulo 24. Vamos a leer un solo versículo para dar inicio, que es el versículo 16. Léalo con voz audible. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Bendice nuestras vidas con tu palabra, con tu presencia. Así como estos hombres caminaron contigo, de la misma manera nosotros caminamos contigo. Nos abre la Escritura y te podemos conocer. Permite, Señor, que nuestros ojos sean abiertos siempre y no caigamos en esa condición espiritual, que tenga ojos velados, ojos oscuros, ojos que no te puedan ver, ojos que no te puedan reconocer. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén. Pues esa era la condición de estos discípulos. Dice que sus ojos estaban velados. Y yo puedo preguntarme si estos dos discípulos que caminaron con Jesús, que estuvieron, que vivieron experiencias impresionantes, vieron su mano poderosa, escucharon predicaciones, enseñanzas durante muchos largos meses con Jesús. Ciertamente no eran estos dos de los 12, aún de los 11, porque Judas ya se había muerto. Sin embargo, eran conocidos como discípulos. Eran parte de ellos. Dice Lucas que uno de ellos se llamaba Cleofas y no es de los 12. Sin embargo, tenían acceso al lugar alto. Tenían acceso al aposento alto donde ellos se reunían a orar. En una de las apariciones de Jesús, estando reunidos todos ellos, ahí estaba Cleofas y el otro acompañante. Eran discípulos que conocieron a Jesús, que platicaron con Él, que tuvieron vivencias, que tuvieron experiencias. Sin embargo, camino a Emaús, dice la Escritura, que iban estos dos hombres platicando y se le acerca Jesús a ellos. ¿Qué pláticas son las que tienen entre ustedes dos? ¿Y por qué están tristes? Se les acerca Jesús con estas preguntas. Estos dos hombres le contestan: ¿acaso tú eres el único forastero aquí en Jerusalén que no sabes todo lo que está sucediendo o todo lo que sucedió en estos últimos días? Y Jesús les dice: no, ¿cuáles? Platíquenme, ¿cuáles son esas cosas que no sé? Pues de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabras, delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿Que no te has dado cuenta? ¿No supiste? Y cómo nuestros líderes y cómo nuestros gobernantes lo entregaron a muerte, a crucifixión. Y de todas esas cosas
Ya pasaron 3 días. ¿Se da cuenta toda la explicación que le están dando a Jesús? Ahí está en la escritura. Le dije que no se lo iba a leer, que se lo iba a parafrasear. Es una historia ya conocida por ti y por mí. Y están explicándole cuáles fueron todos esos acontecimientos que habían vivido Jerusalén y todos sus habitantes y los visitantes que estaban ahí, que estaba pasando y que ellos estaban tristes. Pero esa persona que se les acerca no conocía o no sabía. Y ya pasaron 3 días de esos acontecimientos. Incluso nos sorprende el testimonio de unas mujeres que fueron a la tumba, dice. Nos sorprende, nos asombró el testimonio de estas mujeres que fueron a la tumba y no estaba el cuerpo ahí. Y dan testimonio de una visión de ángeles que les decía, Él vive. Estaban dándole los pormenores o los por mayores de todo lo acontecido en esos días. Incluso 2 de nosotros, dicen Cleofas y el otro, refiriéndose a Pedro y a Juan, incluso 2 de los nuestros fueron también a la tumba y dan la confirmación de lo que las mujeres nos dijeron. Era cierto, el cuerpo de Jesús no está ahí. Imagínense, bien informados. Y cuando les dice todo eso, Jesús vuelve a hablar después de tanto caminar y les dice, insensatos. Fatuos, tardos de corazón para creer lo que Moisés escribió y todos los profetas escribieron de mí. Pero él no se manifestó en ese momento. Solamente les dijo insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que se ha escrito en la Torá. Y comenzando desde Moisés y seguido por todos los profetas, les explicó todo lo que se había escrito de él. La mejor o el mayor grande estudio bíblico jamás dicho y enseñado fue ese. En toda la historia de la humanidad y del cristianismo. Imagínese usted, el Jesús resucitado, el Cristo resucitado, explicándote toda la palabra, desde Moisés, pasando por los profetas y los salmos, acerca de el Mesías. Y camino a Emaús, camino a esa aldea, escúcheme, póngame atención. Camino de Emaús, con ese excelente estudio bíblico, no se percataba que era Jesús mismo. Yo pregunto, ¿es posible llegar a tal condición espiritual? Es posible haber tenido tanta experiencia con Jesús, haber tenido mucho tiempo caminando con Él, viviendo con Él, teniendo experiencias con Él, ser testigo de su poder. Dijeron los hombres, varón profeta, poderoso en obra y en palabra. O sea que sabían, tenían vivencias, de experiencias, de hechos gloriosos, de hechos impresionantes.
Sus ojos vieron los milagros de Jesús. Sus oídos oyeron las enseñanzas y las palabras más profundas acerca de la palabra, acerca del Evangelio de Jesucristo. Daban fe y testimonio, daban información acerca de esas vivencias. Y en ese entonces, aunque es crucificado, dice la Escritura que fue el mismo día cuando las mujeres fueron a ver la tumba, o sea que era ese domingo de resurrección. En ese mismo día se les aparece a estos dos discípulos camino de Emaús y tienen toda esa experiencia. Hasta ese momento no se percataron que era Jesús. Y con tanto estudio bíblico que se les fue dado, no se dieron cuenta que era Jesús. Les dice insensatos, tardos de corazón, y nomás se agarraron, yo creo, y se rascaron la cabeza porque siguieron recibiendo las enseñanzas de ese desconocido. Pregunto, ¿se puede llegar a tal condición espiritual después de haber vivido experiencias con Jesús? Y la respuesta es sí. Gente puede llegar a esa condición espiritual. Yo no puedo entender o no puedo creer poder abrir este precioso libro y leer su palabra y no poder tener una pequeña visión, una pequeña imagen de nuestro gran y Señor Jesús. Pero podemos haber llegado o haber estado en una situación de altura, de un buen nivel de conocimiento. Dije conocimiento. Y no percatarse de saber quién es Jesús. O darte cuenta de que va caminando contigo en tu vida. O darte cuenta que va caminando contigo cuando vas camino al trabajo. O cuando está contigo o conmigo en esos tiempos difíciles, en esos acontecimientos, en esas vivencias diarias. Jesús puede estar contigo y conmigo. No puede, está con nosotros. Y darnos cuenta que Él es o que Él está ahí. Amén. Entonces podemos llegar a una condición semejante. La respuesta es sí. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué cayeron en esa condición? Escúcheme, póngame atención porque vamos a la palabra. ¿Por qué cayeron en esa condición? El versículo 21 me da la respuesta. Están caminando, van platicando, les está diciendo que lo que está sucediendo. Y el versículo 20 dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero ¿sabes qué? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros creíamos que Él era el Salvador. Fue crucificado y muerto. Dice, esperábamos que Él era el Redentor de Israel. Y ya pasaron de eso 3 días que falleció, que murió, que fue crucificado. Aunque nos sorprende lo que las mujeres dicen, que el cuerpo no está, y que la visión angelical, que Él vive. Pero ¿sabe qué? Nada más fueron sorprendidos. Otra cosa hubiera sido si hubiesen creído que Jesús vive, que no estaba en la tumba. Ese era otro cantar. Ese hubiera sido otro acontecimiento. ¿Sabe qué? Iban camino de Emaús y ellos no esperaban que Jesús estuviera a su lado.
porque creían que estaba muerto. Nunca creyeron en él. Y lejos de creer el testimonio de las mujeres con todo y la visión angelical, nada más fueron sorprendidos. Incluso los dos de ellos, o sea, Pedro y Juan, que van, que corren, que llega primero Juan, dice el Evangelio según Juan, y después Pedrito, y se dan cuenta que nada más estaban los lienzos ahí, pero Jesús no estaba. El cuerpo del maestro no estaba ahí. Pero no pasó a más. Ellos estaban tristes. O sea que no creían. Creían que había terminado todo. Ya pasaron 3 días. ¿Y por qué están tristes?, dice ese caminante. ¿Qué pláticas son esas que tienen entre ustedes y por qué están tristes?, dijo el caminante desconocido. Y sus ojos velados. Otras versiones dice que tenían algo en sus ojos que no podían percatarse que era Jesús. Podemos creer y debemos de saber que puede haber un velo en tus ojos. Puede haber un velo en tus ojos y que no te percates y que no nos demos cuenta y que pase de noche o que nos pase desapercibido el Evangelio y no le entendamos y no nos demos cuenta la importancia del Evangelio de Jesucristo en tu vida y en mi vida y en tu familia, en tu casa y en tus hijos, hola, y en tus hijas. Y no le pones más empeño a venir a la iglesia. Y te enfada a conectarte o venir peor a la iglesia. Porque se puede hacer una carga más que una convicción. Porque puede ser una religión más que un modo de salvación eterna para tu vida y mi vida y el perdón de tus pecados y de los míos. Y entender claramente la esencia del Evangelio de Jesucristo. Y no saber nada o pensar que es solamente una simple actividad más social para entretenimiento familiar. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Y tristemente nos damos cuenta en las transmisiones que mucha gente no está conectada. Aún tu familia, tus hijos no están conectados. Yo creo que sí hay ojos velados en la iglesia. Y es importante que te descubras o nos descubramos la condición espiritual en la cual vivimos y despertemos. Y pongamos la importancia del Evangelio en nuestras vidas, que son esenciales e importantes para este tiempo y para alcanzar vida eterna, si es que lo crees que existe. Hay gente que no está convencida de salvación o de vida eterna. Que estén las reuniones juveniles y pues tus hijas o tus hijos no se conectan. No está la importancia en el padre, menos en los hijos. Han de estar haciendo algo más importante en casa. Son 24 horas al día, tareas. Es un justificante ya muy trillado. El trabajo, las tareas, el cansancio,
hasta se me olvidó, pastor. Y ya. Estos dos hombres, sus ojos estaban velados. Hasta ese momento no entendían la salvación. Estaban bien informados, eso sí. Pero una cosa es estar informados y otra cosa es tener la revelación, el conocimiento verdadero del Evangelio de Jesucristo para salvación, para vida eterna, para cambios en tu casa, para una transformación familiar. Experiencias las tenemos. El Evangelio es poderoso en obra. Voltea a tu alrededor y sabes si tienes experiencias de que el Señor ha trabajado poderosamente en las familias, en salud, en restauración familiar. Poderoso en palabra. La palabra nos ha transformado. Es Jesús en nuestras vidas. Pero no caigamos en semejante condición. Es peligroso. Es peligroso caer en una condición semejante. No percatarte que Jesús va contigo. Y peor aún, te encuentre triste. Triste. No, yo pensaba que creíamos que era el Redentor, el que iba a redimir a Israel. Ya pasaron 3 días. ¿Qué no te das cuenta, forastero? Insensatos. No esperaban que Jesús se apareciera. No creían. Ahora, fíjese, algo más sorprendente. Acompáñenme al Evangelio según San Juan. Esto es los discípulos. Esto es los discípulos. Pero vamos a ver a los religiosos, fariseos, maestros de la ley. En el capítulo 5 del Evangelio según Juan, cuando Jesús sana a un paralítico de un estanque, usted sabe esa historia, un paralítico que esperaba ser sanado por movimientos de las aguas de un estanque. El que llegaba primero después del movimiento y el que tocara las aguas, la superficie de las aguas, en ese momento sanaba de cualquier enfermedad. Y Jesús sana a un paralítico sin tocar las aguas. Y después de ese acontecimiento generó un debate, un pleito por la doctrina que Jesús compartía, contraria a la ley de Moisés, contraria al judaísmo, a lo que enseñaban los sumos sacerdotes, los fariseos, la secta de los fariseos, de los judíos radicales, de los judíos ortodoxos, saduceos. Hubo un rechazo, hubo una contra de la enseñanza del Evangelio de Jesús, de lo que predicaba él y los hechos poderosos, aunque sanase a un paralítico, en siendo sábado, lo reprendían y decían y que él era una doctrina extraña. Y el versículo 24 dice, el que oye mi palabra está con ellos debatiendo su enseñanza y está confrontando
confrontándolos, y les dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Sigue las conversaciones, sigue el debate entre ellos, y Jesús les dice, ustedes tienen esperanza en Moisés, ustedes solamente tienen puesta la esperanza en Moisés, pero sépanse que Moisés, si creyeran verdaderamente en Moisés, me creyeran a mí, dice Jesús, porque de mí escribió él. Si verdaderamente creen en las Escrituras, creyeran al Mesías, creyeran lo que Moisés escribió, pero mentira. Es más, ni siquiera han contemplado su rostro, ni siquiera reconocen su voz, les decía Jesús. Es más, ni siquiera el amor de Dios está en ustedes, con todo y que sepan mucha escritura. Aquí aparece, es un debate fuerte que tiene con los sumos sacerdotes religiosos. Versículo 42, lea conmigo. Mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios. El amor de Dios no está en ustedes. ¿Lo leyó? Decirle a los sumos sacerdotes, a los religiosos, fariseos, judíos, el amor de Elohim no está en ustedes, con todo y que sepan doctrina. Es más, ni le conocen. El versículo 38, no tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no ¿qué? No creen. ¿Y de qué escritura se está refiriendo? Pues acerca de toda la Torá, mis amados. Así como les dijo ese caminante desconocido a los dos discípulos, y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas y los salmos, les explicó todo lo referente al Mesías. Todo el Antiguo Testamento nos habla del Mesías, del Cristo resucitado, de su advenimiento y de su segundo advenimiento. Mucho y tanto habla el Antiguo Testamento de Jesucristo, como no tiene una idea. En los salmos, en los profetas. Y todo eso se lo sabían estos sumos sacerdotes, fariseos, religiosos. Y debatiendo con Jesús acerca de la ley y la doctrina que él predicaba, rara y extraña. Pero Jesús les dice: el amor de Dios ni siquiera está en ustedes, ni le conocen. Creen tener la confianza en Moisés, pero ni a Moisés creen sus escritos, porque habló del Cristo, habló de mí, decía. Y luego está el texto bíblico mal interpretado, que es el versículo 39. Mal interpretado porque no es imperativo, hermanos. Hasta yo lo enseñaba de esa manera. No es un imperativo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que encontrarán vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras. No, eso es un imperativo, no es un mandato, no es un consejo. Los está reprendiendo Jesús a esos sumos fariseos, a esos religiosos. Ustedes escudriñan las Escrituras y creen que van a encontrar vida eterna en ellas. Efectivamente, sin embargo, estas son las que dan testimonio de mí. Dicho de otra manera, les está diciendo: ustedes escudriñan la palabra y no la reciben
y no la creen, porque ella da testimonio de mí. Y quieren encontrar la vida eterna, sin embargo, no la creen, porque no creen en el Cristo, no creen en el Mesías. Entonces no hay vida eterna en un religioso. Entonces no había vida eterna. Tenían mucho conocimiento, escudriñaban la Escritura, pero no se les había revelado la verdad. Ni siquiera el amor de Dios estaba en ellos. Pues qué amor. Se enojaron porque Jesús había sanado a un paralítico en sábado. Pero la ley reprendía eso. ¿Se da cuenta tanta ceguera religiosa? Ustedes escudriñan la palabra pensando que van a encontrar vida eterna. Sí, efectivamente, en ella encontrarás vida eterna. Sin embargo, ella da testimonio de Jesús y tú no crees en Jesús. No me crees que del Padre he venido. Y lo rechazaron. Y no hay eternidad, no hay salvación. Están sus ojos velados. Muy conocedores de la ley, pero no había revelación. No estaba el amor de Dios en sus vidas. Y ahí no hay salvación. Y usted y yo sabemos hoy en día que la salvación no proviene de los judíos. Los judíos necesitan salvación, necesitan creer en Jesucristo. Y el discípulo que representa el Nuevo Testamento, o puede representar el gentil, aunque ellos eran judíos también, pero ya representa el Nuevo Testamento. Usted y yo tenemos que caminar en esa verdad, creer en Jesús. Como le pasó a los discípulos, esos que caminaban con el desconocido. Regresemos a Lucas, ¿qué le parece? Vamos a dejar a los religiosos, fariseos, que no se les reveló la Escritura. La leían, la escudriñan. Ustedes escudriñan la palabra creyendo encontrar salvación, sin embargo no creen. Dan testimonio de mí esas escrituras. Moisés escribió. Tienen la esperanza en Moisés, pero ni a Moisés creen. ¿Ya está conmigo ahí en el capítulo 24 de Lucas? Entonces, ellos no esperaban ver a Jesús, mucho menos que se acercara con ellos y platicara con ellos. Y después de que les dice insensatos, versículo 25, no se percatan. Y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Leí el 26. Y el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Fíjese, eso está ahí raro, extraño. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció algo muy interesante. Aquí conmigo, mire, vamos a leer, voy a parafrasearle el versículo 30, ahorita lo puedes leer. Pero aquí pasó algo sorprendente. Versículo 30, ya está el caminante desconocido en la aldea, en la casa donde llegaron estos dos discípulos. Y fíjese qué curioso. El invitado improvisado, escúcheme, el invitado improvisado tomó posición de anfitrión.
porque están a la mesa y luego Él toma el pan, lo bendice. ¿Eso debe de ser un invitado? ¿Y en la cultura judía? No. Pero ese desconocido invitado toma el pan de la mesa, lo bendijo, lo partió y los dio a sus discípulos. ¿Ha escuchado esa historia? Inmediatamente por ese acto y ese hecho, sus ojos fueron abiertos. Por haber experimentado un acto, un hecho, una práctica que era muy común en Jesús y sus discípulos. Testimonio, experiencia, vivencias, acontecimientos que habían vivido con Jesús. Y ese invitado improvisado toma la posición de anfitrión, toma el pan, lo bendice, lo parte y lo entrega y lo da. Y en ese momento dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos y se percataron que era Jesús. Pero ahí se acabó. Ahí se acabó la historia en ese momento, porque en cuanto se dan cuenta que es Jesús, desaparece de su vista. Sí. Desaparece de su vista. Voy a dar, acépteme estas palabras que voy a decir, pero como por acto de magia. Permítame esa palabra rara. Pero cuando lo parte, lo bendice y lo da, sus velos se caen, se percata que Jesús inmediatamente se desaparece delante de ellos. Impactante. Y cuando ellos mismos recomendaban al caminante desconocido, quédate, se está haciendo noche, quédate con nosotros a la aldea, mañana te vas. Cuando sucede eso, corrieron a Jerusalén, les importó poco la noche. 11 kilómetros de Emaús a Jerusalén, y ya de noche, habiéndole recomendado a ese extranjero, les importó poco, corrieron a donde estaban los demás discípulos. Han de haber llegado de madrugada, asombrados, impactados. Y les contaron a los discípulos todo lo que había acontecido, lo que habían vivido. Él era el Cristo. Y como mi pecho ardía cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras. Él era Jesús. Y como nos dimos cuenta cuando partió el pan, lo bendijo. Él era. Ahí fueron nuestros ojos abiertos. Lea conmigo, ahí aparece, y con esto voy a terminar. Versículo 33, levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y también apareció a Simón. Entonces ellos, los dos, Cleofas y el otro, contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo? Cuando partió el pan, cuando lo bendijo y cuando les dio, tomando posición de anfitrión, tomando posición de liderazgo del hombre de la casa. Extraña
en la cultura judía, pero se sobrepuso la autoridad y la apertura de ojos. Mis hermanos, el Señor quiere una iglesia abierta, de ojos abiertos, que podamos contemplar, que podamos conocer a Jesús. Que no caminemos nuestro diario vivir desapercibidos, estando caminando Jesús con nosotros, aún ni siquiera hablando con Él, aún ni siquiera buscando su rostro, porque creemos que ya, pensábamos que Él era el que iba a redimirnos. Pensé que Él era el que iba a hacer esto. Pensé que Él iba a hacer esto conmigo. Pensé que Él iba a hacer esto con mi casa. Pensé que Él me iba a librar de tal cosa. Pensé que Él me iba a hacer esto o aquello. O los religiosos. Que tengamos mucho conocimiento, mucha escritura, pero ni siquiera el amor de Dios. La fe, la credibilidad en su palabra, tomando el Evangelio como una religiosidad, como una religión. Y estos discípulos, con mucho conocimiento, mucha información, supieron todo lo que estaba pasando, pero sus ojos velados. Pero el Señor no quiere una iglesia velada de ojos, sino revelada. Amén. Y tengamos mucho cuidado que no caigamos en esa condición. Y este ambiente y todo este confinamiento de meses aislados de la congregación, de la palabra, metidos, enfrascados en un confinamiento, en un formato, podemos caer en una condición semejante. Líbrenos el Señor de caer en una condición semejante de religiosidad o de ojos velados. El Señor se quiere descubrir, se quiere manifestar. En estos tiempos debemos de agarrarnos, aferrarnos a su palabra, aferrarnos a la palabra, aferrarnos a su escritura, a la fe, al Señor, a Jesús mismo, al Evangelio, para salvación y vida eterna y para herencia de nuestros hijos. ¿Qué estamos viviendo nosotros? Mientras tanto no venga el Señor por su segunda vez y aparezcan todos los sellos y todas las tribulaciones que van a acontecer, porque aparece en la Escritura. Y si usted cree la palabra, debe de creer todos los acontecimientos apocalípticos que van a suceder tarde que temprano en estos tiempos y que van a vivir nuestros hijos. Y si no hay un despertar espiritual, y si hay un estupor espiritual, y si hay una decadencia espiritual, ¿a dónde vamos a llegar? Y nuestros hijos, ¿a dónde van a caer? Entonces, esa es la palabra del día de hoy. ¿Quiénes conocen a Jesús? ¿Quiénes conocen a Jesús? ¿Quién quiere conocer a Jesús? ¿Quién quiere conocer a Jesús? ¿Quién ha vivido experiencias con Jesús? ¿Quién puede decir, varón profeta poderoso en obra y en palabra en mi vida? No solamente ajenamente, yo no solamente tengo información, soy experiencia viva del poder de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen el Señor se ha manifestado a mi vida desde hace mucho tiempo? Por tanto, Él ha prolongado su misericordia para todos nosotros. Y usted y yo tenemos que caer
Usted y yo tenemos que llegar a tener esas experiencias con Jesús. Jesús sigue compartiendo el pan. Jesús sigue bendiciendo a su iglesia. Jesús sigue abriendo ojos velados. Jesús sigue quitando ojos velados. Escúcheme lo que le voy a decir. Si usted cree sentirse en esa condición espiritual, sus ojos velados, sé consciente de su condición. Usted no está caminando conforme a la verdad y a la importancia del evangelio en estos tiempos. Le ha importado poco lo espiritual, la iglesia. Le pone más atención a las cosas mundanas, naturales, que la importancia del evangelio en su casa. Usted puede tener ojos velados. Usted puede estar en esa condición, no sabe la importancia del evangelio en su vida y en su familia. Pero es momento y es día y es la hora y es el tiempo de que sus ojos sean abiertos. De que Jesús quite el velo en esos ojos. Amén. Póngase de pie, responda la palabra. Y los que están en casa, si estuvieron escuchando este audio o esta imagen, y eres sincero, y eres sincera, contigo mismo, contigo misma, pídele al Señor, manifiéstale el deseo de quererle conocer a Él. Díselo: te quiero conocer, Jesús. No quiero información, quiero revelación. No quiero escudriñar la palabra nada más por conocimiento, sino por creer que tú eres el Jesús, el dador de la vida, el dador de la vida, el que no condena a nadie, sino ha pasado de muerte a vida, aquel que cree en Jesús y en su palabra. Yo quiero conocerte, Jesús. Yo te quiero conocer. Háblele. Va caminando contigo, Jesús. ¿Qué harías si Jesús camina contigo a tu lado? ¿Qué harías? ¿Qué le preguntarías? ¿O qué escucharías? Jesús camina contigo. Jesús está a tu lado. De gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Ser hallado en ti, Jesús. Camina conmigo. Camina contigo. Platica con Él. Escúchalo a Él. Escúchalo. Escúchalo. Porque su amor no se ponga ni se merece. Que no te digan insensato. Que no te digan pardo de corazón. Pardo de corazón. No se ponga ni se merece. El velo cae. El velo cae. Ojos abiertos. Ojos abiertos. Ojos abiertos para ver a Jesús. Ojos abiertos para identificarlo a Él. Camino. Camina contigo. Camina.
Ser hallado en él. Míralo en las escrituras. Velo en las escrituras. Identifícalo en su escritura. Ahí está en la escritura. Ahí está en la escritura. Abre ese libro precioso. Lee ese libro precioso. Navega en su palabra. Abre ese precioso libro en tu casa y encontrarás a Jesús. Lee las escrituras, escudriñalas y encontrarás a Jesús ahí. En el Antiguo Testamento, en los Salmos, en todos los profetas, en todo lo que escribió Moisés y sus profetas, Jesús está ahí. El Mesías está ahí. El Cristo resucitado está ahí. El Jesús glorioso. El Jesús glorioso. Ahí está. Jesús. Ahí estás en la palabra. Ahí estás. Ahí estás. Ojos abiertos. Ahora que leas las escrituras, ahora cuando abras tu Biblia en casa, sea el Antiguo Testamento, sea el Nuevo Testamento, cualquier parte de la escritura, y que te dispongas a leer la escritura y leer la Biblia, sépase usted que estarás mirando a Jesús. Estarás mirando a Jesús ahí. Jesús se revelará a tu vida en las escrituras, en cualquier parte de ellas. Jesús se manifestará en tu vida. Jesús te abordará. Jesús se manifestará. Jesús saldrá desde las palabras preciosas que estés leyendo. Y puedas saber y entender y creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Redentor, que Jesús es el Protector, que Jesús es el Salvador y que Jesús es el amor del Padre encarnado y se transfiere a tu vida y a mi vida. Y el amor del Padre está en mí, y el amor del Padre está en ti, y el Espíritu Santo está en mí, y el Espíritu Santo está en mí también. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Señor les bendiga. El Señor les bendiga y les guarde. ¿Sabe en qué religiosidad podemos caer, hermanos? Que a veces ya ni lo hacemos. Dije a veces. La oración de los alimentos. Qué importante la oración de los alimentos. Y ahí cómo se revela también su palabra. Al compartir el pan a la mesa, bendice a Dios por los alimentos. No lo tomemos como un automático, como que ya está todo cubierto y protegido y bendecido. Ciertamente el Señor es fiel, pero dele gracias, demos gratitud a Él cuando partimos el pan. Bendecir la mesa, bendecir tus invitados o tu familia que está ahí y compartir la palabra. Y sabe que el Señor se revela en esos momentos también. Es manifiesto el Señor Jesús en las mesas de la gente, de la familia de Dios, de la familia de Elohim, de su iglesia. Ahí se abren ojos también ojos abiertos, y el pan representa su palabra. La misma palabra del Señor abre los ojos, despierta o quita los velos de los ojos adormecidos y oscuros y velados. Shalom, el Señor les bendiga. Saludos desde este lugar, los bendigo. Y saludo a la iglesia que está en casa y a todos los que se conectaron y a los que vinieron aquí también les bendigo desde este lugar. Los bendigo sus vidas, bendigo su casa, bendigo todo el fruto y la obra de sus manos, bendigo toda su caminar, su entrada y su salida, su fruto, su canasta de amasar, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Aleluya. Shalom.